Bueno, muchas gracias por asistir. Ahora les voy a levantar una presentación del temita este. Am, y No veo nada. ahí ven o no, Sí, estoy con él. algo hice. Joder, ya no importa, parece que de aquí lo puedo dirigir. Bueno, vamos a hablar no de la muerte propiamente tal. La muerte tiene etapas en la tradición budista. En realidad, el proceso es un proceso continuo entre vida y muerte. Vamos a ver que esto es complicado porque la tradición occidental no acepta eh, que haya conciencia después de la muerte, ¿sí? Y ese es el gran problema. O sea, cualquiera que esté conectado con la ciencia debería decirme en mi cara que estoy totalmente equivocado, que se pegó la volá y que debería dedicarme a otra cosa, a los péndulos, ponte tú, los cuencos, ¿sí? O algo así, ¿sí? Porque esto no calza con la mirada occidental. Bueno, eh, quisiera partir entonces con lo siguiente. Ahí está. Esto de aquí es un esquema de una cueva que está ahí abajito a la derecha. Dice, se encuentra cerca de Krungersdorp, a unos 50 kilómetros del noreste de Johannesburgo, en Sudáfrica. Se ve la zona gris, ¿no es cierto? Hay una zona negra, se llama la cueva de Risenstadt, donde en esta cueva hay un conjunto de huesos, ¿sí? Ha sido estudiado obviamente por los paleoantropólogos, eh, y ahí están puestos los huesos allí, no solamente arrojados, sino que puestos, colocados de esa manera. En esta otra, y este es una cueva de unos seres Homo, de la especie Homo, que se llaman Homo naledi, y esto ocurrió más o menos, dicen los científicos, entre 250 y 230.000 años atrás. Y interesante, porque el Homo naledi, 250.000 años atrás, estaba recién apareciendo el Homo sapiens, que es otra subespecie dentro de la especie de Homo, y se interpreta como un rito funerario. En esta otra imagen está en la misma cueva del Homo naledi, y aquí está la disposición de los huesos. O sea, el cuerpo fue dispuesto de esta manera. Los que quieran saber de este tipo de cosas de paleoantropología pueden entrar a la Fundación Palarc, que tienen un sitio web y usualmente hacen videos cortos de paleoantropología, no solamente de Europa, sino de Latinoamérica, en fin, a nivel mundial. Súper bueno el sitio si lo quieren eh, conocer. Y bueno, los cuerpos habrían sido puestos deliberadamente ahí. En España hay un lugar que es muy famoso que se llama la Sierra de Atapuerca, y en una cueva que se llama la Cima de los Huesos. Es un lugar muy importante porque por ese lugar no solamente vivieron Homo sapiens, neandertales, Homo naledi, pre-neandertales, es súper importante. Y en este lugar no solamente habían cuerpos dispuestos allí, sino que además con herramientas. Eh, Probablemente ustedes lo han escuchado, esta idea de por ejemplo, los faraones, ¿no? Que Sí. tenían estas, no solamente lo sepultaban en estas pirámides, sino que además con un conjunto de herramientas, como preparándolo para una vida posterior. Lo que quiere decir todo esto es básicamente que la idea de persistir después de la muerte no es una volada de la tradición hinduista ni budista, es algo que antecede a la especie
Homo sapiens, que se viene, que se viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? De hecho, en ciertos animales también se produce eso, por ejemplo, los elefantes. No sabemos si es que a nivel de animal marítimo, por ejemplo, los delfines tendrían algún tipo de ritual asociado al proceso de muerte. Eh, y es muy antiguo preocuparse de la muerte y preparar al ser para, para lo que vendría en ese tiempo. O sea, desde todo este tiempo atrás, 200, 300 mil años atrás, es que ya se sabía, o por lo menos se intuía, o esas personas creían que había algo más allá de la muerte. En esta otra, este es ya en el Neolítico. El Neolítico parte aproximadamente unos 10.000 años atrás y dura hasta los 6.000 años atrás, cuando empieza el periodo calcolítico, que es el cobre, la edad de los metales. Y se encontraron, estos eran los lugares donde estaban las habitaciones, y se encontraron bebés enterrados bajo las viviendas. Y estos bebés no eran familiares ni había signos de violencia. Lo que quiere decir esto es que al parecer la muerte estaba súper integrada al proceso de vida. O sea, hoy día nosotros, nuestro ser querido o el cadáver lo enterramos lejos. El argumento básico para eso tiene que ver con la salud pública, ¿no? Ujú. Que dejarlo fuera del lugar donde uno vive cotidianamente, porque eso sería más saludable que tenerlos cerca. Sin embargo, en todos estos lugares eh, había un proceso integral de vida y muerte, ¿sí? Mientras que nuestra sociedad actual ha literalmente separado estos dos procesos. En realidad no queremos saber mucho de la muerte, ¿sí? Si hay una persona que está con alguna enfermedad terminal, nos lamentamos, que es lamentable que Juan tenga esto, que Marta tenga esto otro, y hasta ahí, lo evitamos, no nos involucramos, ¿sí? En general, ¿ah? Puede ser que haya personas en particulares que les guste acompañar el proceso de muerte, pero en términos generales, nosotros en el mundo actual hemos separado este proceso, en consecuencia que esto tiene decenas de miles de años, ¿sí? Y pensemos que nuestra civilización tiene prácticamente la edad de los metales hacia adelante, somos 6.000 años, 8.000 años, no más que eso. Y esto es un proceso mucho, mucho más antiguo donde había integración del proceso de vida o muerte. Los que, los que transmitieron o los que mantuvieron esta tradición desde la antigüedad al presente fueron justamente las tradiciones espirituales. Casi todas las tradiciones espirituales han conservado esto el ritual de la muerte y el proceso de la muerte, ¿sí? En todas las tradiciones. Hay que agregar algo adicional, que en todas las tradiciones está el proceso de no muerte, o sea, tú te mueres como cuerpo, pero que la vida continuaría de alguna manera hacia adelante. Por lo tanto, este proceso de la muerte es más amplio que lo que dice una determinada tradición espiritual, ¿sí? ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Esto cambió en Occidente durante el proceso de la peste bubónica en el siglo XIII después de Cristo. Fue allí cuando un monje, Francis Bacon, planteó que si la gente quería seguir viviendo en medio de la peste negra, no podíamos seguir haciendo los rituales que proponía la Iglesia Católica, porque eran rituales, y los rituales no salvaban vidas. Así era la situación. Entonces Francis Bacon, fue el primero que propuso el método científico, que había que investigar la causa de la enfermedad y después aplicar algún antídoto que fuera coherente con esa causa, ¿sí? Tú no ibas a aplicar una causa general. Hasta antes de eso, todas las enfermedades en general se trataban con un rezo o con una combinación de rezo y hierbas, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que actualmente sucede con la medicina tibetana, por ejemplo, en la cual si una persona está enferma le dan unas pastillas que tiene que moler, se las toma, pero además le dicen, mire, usted tiene que practicar Chenrezig o tiene que practicar el Buda, la medicina, ¿se entiende o no? Una combinación.
Eso es lo que se cuestionó durante la peste bubónica por Francis Bacon y dio origen de ahí en adelante al desarrollo de las ciencias, ¿sí? Para investigar causas de eso. La ciencia, entonces, lo que empezó a investigar fue la causa de la enfermedad y se olvidó literalmente de esta continuidad entre vida y muerte, ¿sí? De hecho, en las ciencias modernas, algo que está vivo no se sabe por qué algo está vivo. ¿Ah? No se sabe por qué. Yo puedo decir que un árbol está vivo o una persona está viva, ¿no? No se sabe muy bien, eh, por ejemplo, por qué hay conciencia, ¿sí? La tradición occidental, a par, convivió con la tradición no materialista de la Iglesia Católica y en general de todas las tradiciones, que no es una tradición materialista, pero la característica de la actual de la tradición materialista es que la materia organizada de cierta manera da origen a la conciencia, ¿sí? O sea, no todos los átomos organizados de cualquier manera dan vida, ni todos los organismos vivos organizados de cualquier manera dan origen a la conciencia. ¿Se entiende, no? Porque los átomos que componen una piedra, los átomos de hidrógeno, de calcio, de carbono, una piedra no está viva, ¿sí? Pero si un árbol está vivo o un ser, un mamífero si está vivo, un pájaro si está vivo. ¿Se entiende, no? Entonces lo que dicen ellos básicamente es nosotros tenemos experiencias mentales, tenemos conciencia porque existe algo que es la conciencia que emerge de la materia. Pero una vez que uno se muere, la causa que produce la conciencia se acaba. ¿Se entiende bien o no? Y por eso ya no tendríamos conciencia. Por lo tanto, la ciencia moderna, la actual, incluyendo la neurociencia, que probablemente muchos de ustedes estiman como una de las grandes cosas, en realidad dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, la neurociencia no va a poder resolver este problema de la conciencia, básicamente porque son esencialmente materialistas. ¿Sí? Al ser materialista, yo no puedo dar explicación de algo que no es material. Por lo menos cuando este ser material ha dejado de existir. Estamos claros, ¿no? Que hay una contradicción terrible en nuestra sociedad actual. O sea, el hecho de que hoy día estemos hablando de esto y muchos de ustedes tengan una formación científica, es como, estamos como con una pata aquí y la otra acá, ¿no es cierto? No alcanza, este tema no alcanza a ser coherente. De hecho, es medio incoherente, ¿sí? Eso. ¿Qué es lo que dice la tradición cristiana y todas las tradiciones? La tradición cristiana dice que hay dos cosas. Esa tradición cristiana viene desde Aristóteles y de Platón, que existiría algo material y existiría algo mental. Los que casi todos ustedes han estudiado con nosotros, por lo tanto, se acuerdan de la teoría de la perspectiva enactiva, ¿verdad? Que Ujú. decía que se combinaba lo material con lo mental. Entonces, ¿qué es lo que era un ser sintiente? La combinación de estas dos cosas. Esa es una salida para decir que hay dos cosas. Desde ese punto de vista estamos respetando la tradición occidental, hoy la tradición católica en particular, que dice que hay dos objetos, un objeto mental y un objeto físico. Y esa división la hace Descartes, ¿no es cierto? Cuando habla de res cogitans, que es la mente, y res extensa, que sería la materia. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de una situación complicada, porque si yo digo que existe la vida o renacimiento, o hay una vida, o sigo siendo consciente aún después de la muerte, eso no tiene ninguna correlación con los estudios científicos actuales. No hay nada, ¿sí? Podrán haber intenciones, alguien que quiera juntar las cosas, pero hasta el momento no hay. Así que estamos en el subconjunto, en la intersección de raros, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que uno de los temas que se ha abierto en el mundo de la ciencia? Este señor, por ejemplo, es un científico y él señala que no existe nada en la genética que diga que un ser humano tenga que morir.
Fíjese la tradición occidental. La tradición occidental está planteando que si se hacen ciertas cosas, un humano y un mamífero en general no tiene por qué morir. O sea, genéticamente no estamos programados para morir. Sin embargo, toda la tradición histórica de los últimos 200, 300 mil años nos dice que si morimos, en algún momento morimos. Entonces este caballero dice que podemos ser inmortales, literalmente. Lo cual resolvería el problema de la conciencia, ¿verdad? Ya no necesitaríamos exigir que hubiera una conciencia después de la muerte, porque ahora podemos vivir 1 millón de años. Ahora, como comentario místico, en la tradición budista se dice que el largo de vida de un ser humano puede llegar hasta los 80.000 años. Oh, ¿Sí? Eso es lo que se dice en la tradición budista. Hay eh, que pueda llegar hasta ese punto no significa que se haya llegado a este punto. Por ejemplo, hay unas tradiciones como eh, Padmasambhava, que existió en el siglo VII en Tíbet, eh, que no está muerto, anda por ahí, anda de parranda, por decirlo así. Anda en alguna parte Padmasambhava, pero no estaría muerto. Otro gran maestro, Nagarjuna, por ejemplo, que fue el que escribió esto del Camino Medio en el siglo primero después de Cristo, él vivió 600 años, ¿sí? Y si uno va al mundo místico, va a encontrar personajes que han vivido muchos años, Matusalén, por ejemplo, en el mundo occidental, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí a nivel científico sí se abre una pregunta legítima, ¿no? Que es el largo de vida. Ahora, otra cosa es decir que vamos a vivir eternamente, que somos inmortales. Pero eso sería una salida para el problema actual de tener una conciencia que hay después de la muerte. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder entender bien este proceso, el proceso tibetano de la muerte, necesitamos entender bien cuáles son las diferencias entre un tema y otro tema. En el caso del cristianismo, se hace una religión oficial en el siglo IV, cuando eh, Constantino la integra el Imperio Romano, ¿no? Al Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla, dura 1000 años después del siglo XV, hasta el siglo XV, cuando empieza la modernidad, ¿no es cierto? Cuando los musulmanes destruyen Constantinopla y aquí en América, aquí en Occidente se descubre o se redescubre América con Colón, ahí empieza la Edad Moderna, 1500. En el 1300, como yo les señalaba, el monje Roger Bacon cuestiona el método místico y propone el método científico. La primera universidad en Occidente fue en el año 88 en Italia, lo que hoy día es Italia, es Bolonia, y creadas básicamente por los curas católicos. Newton, el científico más importante que ha tenido la humanidad, lejos, era un pastor protestante. De hecho, se dice que él dedicaba el 30% a la física y uno está ahí todo el día sumando y restando, imagínense. Y, y el 70% de su tiempo lo dedicaba a predicar o a escribir cosas sobre catolicismo. Y en el año 2024 se realizó un congreso de cosmología con varios premios Nobel organizados por el Vaticano. Es decir, la tradición cristiana está profundamente enraizada en Occidente. Esto puede ser trivial, pero es muy relevante porque lo que vamos a ver más adelante, probablemente con más detalle, es que el proceso de muerte en el budismo es algo completamente ajeno a Occidente. ¿Sí? Y por ser ajeno, es muy complicado de llevar adelante y transformarlo, por ejemplo, en un adicional a la terapia. ¿Sí? mm, Porque se van a pegar una tremenda volada que no los va a entender nadie. Después vamos a mm, ver unos casos, unos ejemplos. El budismo, por el contrario, surge antes del cristianismo, 2500 antes, en una sociedad completamente agrícola. En el año 1200 el budismo desaparece de India, que era una de las sociedades más importantes. En India habían universidades en el siglo primero, o sea, 1000 años antes de que la Iglesia Católica fundara universidades, ya habían universidades
universidades religiosas también, en el mismo sentido religiosas, pero que en ese tiempo había un proto-hinduismo que se juntaba con un budismo Theravada, un budismo de los antiguos, ¿sí? Pero ya habían universidades. Del 700 después de Cristo, en el 1200 el budismo desaparece de India, eh, por las invasiones turco-musulmanas, ¿eh? Los turco-musulmanos destruyeron los grandes monasterios budistas, a diferencia de los hinduismo que tenía muchos pequeños locales, pequeños monasterios distribuidos en toda India. Entonces, por eso pudo sobrevivir el hinduismo y no el budismo. Y después del año 700 después de Cristo hasta 1960 el budismo se refugió en Tíbet, lo cual era una sociedad agrícola. Entonces, en una sociedad agrícola, todo el misticismo no estaba contrarrestado contra nada que tuviera ver con ciencia, que era diferente de Occidente. Nunca hubo una debacle como fue la peste bubónica que impulsara hacia la ciencia. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de la muerte en el budismo, estamos hablando de tradiciones basadas en sociedades agrícolas, que ustedes comprenderán, nada tiene que ver con nuestras sociedades sumamente automatizadas, tecnológicas, donde, por lo menos en mi caso, soy más recolector que cazador, pues uno va al supermercado y ahí compra todo, no tengo idea cómo plantar un tomate, ni un pepino, no tengo idea, ojalá que no haya una crisis mundial, no sé qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, en el 1960 el budismo llega a Occidente y hasta donde yo sé, toda la tradición de budismo, toda la tradición budista, los 350 millones de budistas que hay en el mundo, solo dos grandes maestros se han dedicado a estudiar al mundo occidental. Uno es Chogyam Trungpa, que después de salir de Tíbet en los años 60, estudió 4 años en la Universidad de Oxford en Inglaterra y estudió filosofía para entender cómo los occidentales nos movíamos. Y el otro es Thupten Jinpa, que fue traductor del Dalai Lama actual. Él se sale de monje, se casa y saca un doctorado en filosofía y trabaja actualmente en Estados Unidos. Bueno, hasta que Trump lo diga. Pero actualmente está ahí en los Estados Unidos trabajando. Y son los dos únicos. Fíjense que uno de los grandes problemas que tiene el budismo es que no se ha actualizado con lo que está pasando en Occidente, ¿sí? Con las ciencias de Occidente, no hay maestros budistas que se hayan dedicado. Y lo que hacen los maestros budistas, los lamas budistas, es repetir más o menos lo mismo que aprendieron en el monasterio en una sociedad agrícola. ¿Se entiende bien o no? Entonces, cuando ellos les entregan estas enseñanzas de la muerte, se las entregan como a ellos les enseñaron en una sociedad agrícola, que vaya a saber uno si eso sirve para algo en nuestra sociedad actual. ¿Sí? Esto efectivamente un cuestionamiento a la tradición escolástica budista que si no se integra con todas las características de Occidente es difícil que todo esto que vayamos a hablar tenga una utilidad, ¿sí? Finalmente, la acción más importante que yo conozco de todos los lamas es la impulsada por el Dalai Lama con el Instituto Man and Life, desde aproximadamente de 1980 más o menos en adelante, donde ha logrado el Dalai Lama e impulsado el desarrollo de la ciencia en budista. Y lo que ha pasado es que son personas occidentales las que se han acercado al budismo con sus conocimientos occidentales, de todas las áreas, psicología, sociología, lingüística, hasta física, química, biología, que se han acercado a este mundo y que yo veo que por ese lado, por esa combinación, pueda surgir que se pueda tener una remirada a las enseñanzas budistas en general y a las enseñanzas de la muerte en particular. ¿Qué es lo que hay respecto a la muerte en Occidente? En Occidente existe la tanatología, que lo que trata de, es una disciplina interdisciplinaria que trata de estudiar el proceso del morir, el proceso del duelo, y lo objetivo básicamente es comprender y acompañar a las personas en estos procesos. ¿Se entiende bien o no? No tiene que ver con la muerte misma del individuo, sino que tiene que ver con los que quedan vivos,
cómo ayudar al proceso de muerte, incluso los que están muriendo, ¿no? Pero en ningún caso continúan más allá, que es justamente la tradición occidental. Fíjense ustedes que la tradición occidental de la muerte cristiana consiste que en el último momento a la persona se le hace la extremaunción, eh, y con eso la idea fundamental es que la persona muera de manera tranquila, ¿sí? Y que no se produzca un proceso de arrepentimiento o castigo o culpa por lo que no hizo o por lo que hizo mientras estuvo vivo, ¿sí? Esa es la característica central la principal característica de Occidente, ¿sí? Bien. Eso, no es solo eso lo que se hace en el budismo tibetano. El budismo tibetano no está focalizado en los que quedan vivos ni en el proceso de duelo, no, no es eso. La característica del proceso tibetano es sobre el individuo que ha muerto y que se hacen un conjunto de rituales para que ese individuo que ha muerto pueda tener un buen renacimiento. ¿Se entiende bien o no? Son dos características distintas. Aquí nos preocupamos de los vivos, allá nos preocupamos que el muerto termine de morir bien, ¿sí? Esa es la idea fundamental. Aquí hay otra, está centrado en los vivos, que es la característica de Occidente. No queremos, queremos que se vaya lueguito el muerto. Bien, si ustedes quisieran saber todo esto, un libro fundamental que fue el libro que yo leí para... Cuando yo me hice budista a partir de este libro. De hecho, a mí me llegó este libro en 3 ocasiones y en las 2 primeras ocasiones ni lo pesqué. Y fue la tercera ocasión cuando recién lo leí y me llegó como a los 20 años, me recuerdo, una cosa así. Yo estaba meditado con Gastón Sublet en ese tiempo, él tenía un Mm, centro mm, espiritual ahí en Chile, España, me acuerdo. mm. Y él tenía un Buda, una imagen de un Buda, y en el corazón del Buda tenía una machi. Y ese era el corazón del Buda, una machi. Entonces ahí íbamos, ahí, ¿ah? Los lana en ese tiempo, ¿ah? Andábamos con el bolsito de lana, ¿ah? La barba, así, todo buena onda. Esa es como lo que pasaba en ese tiempo. Y ahí yo aprendí con él a meditar chamata, me recuerdo. Oh, Estamos hablando de los mediados de los 80, ¿ah? mm, sí, pues, él Y estaba en ahí, tiempo también. claro, y ahí me pasaron el libro de Tibetano a la Muerte, que no leí. Después, como 10 años después, cuando ya trabajaba, me llegó el libro de nuevo que tampoco leí, y tuvo que pasar algo en mi vida, una crisis personal para empezar a leerlo, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes quisieran saber todo este proceso de muerte, este es el primer libro muy bueno, sumamente recomendado. Me imagino que es un libraco con hartas páginas y hay un montón de estudios que él pone ahí bien pasados de moda ya, y con esta cosa de personas que habían visto el túnel, la luz blanca y toda esta historia, bueno, hay un montón de historias puestas ahí, ¿sí? Ahora, capaz que les dé un poco de risa porque ya tanta talla que se ha echado con el mundo del túnel blanco y la cuestión, y está un poco desactualizado porque el libro tiene, no sé cuántos años tendrá ese libro, 40 años, 30 años, no sé, algo por ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes quieren saber. Ahora, si ustedes quisieran saber más de esto, no tienen para qué venir a escucharme a mí ni a nadie, en realidad, porque hay más libros de esto. Está el libro del Bardo Todol, están las 6 yogas de Narota. Aquí hay que hacer una distinción. Cuando ustedes leen el famoso libro del Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, este libro fue traducido por un occidental. Entonces, cuando el occidental le vio este libro tibetano de los rituales, él hizo el símil con el libro de los muertos de los egipcios. En el libro de los egipcios es un conjunto de rituales que hay que hacer cuando la persona se muere. Entre paréntesis, los egipcios pensaban que se renacía 700 veces. Y a las 701 ya no renacías más y te ibas al cielo de los egipcios, que no sé cuál sería, ¿verdad? Pero tú renacías 700 veces. Entonces, ¿cómo tú llegabas al cielo de los egipcios? Entonces, como supuestamente la persona había nacido 700 veces antes, habían unas piscinas con laberintos.
Entonces, este personaje que supuestamente estaba reencarnado y ya había pasado por esta piscina, se tiraba por la piscina, pasaba por los laberintos y si llegaba al otro lado vivo, entonces ya era un dios. Todos se morían porque no les faltaba el aire, no encontraban el camino. Entonces, así se producía el proceso de el pasar un conjunto de pruebas, tipo Mario Bros, así, tipo juego, ¿ah? Una cosa así como juego electrónico, digamos, no sé cómo se llama. ¿Ah? Sí. Y tú tenías que pasar. Bueno, el Bardo Todol es una guía que se le lee a la persona que está moribunda. ¿Sí? Eso es el Bardo Todol. Entonces, tú lo tenés que leer. Eso es absolutamente impracticable en Occidente. Aunque ustedes se compraran el libro, lo leyeran y lo comprendieran bien, yo ya los veo yendo donde su abuelita, leyéndole el Bardo Todol a la abuelita que ha sido cristiana toda la vida, ¿cachai? Uno que estuvo a punto de meterse en un convento de monja, no sé de qué, benedictina, ¿cachai o no? Y ustedes le leen el Bardo Todol, ¿cachai o no? Y en la página no sé cuánto ustedes se van a encontrar con una deidad con dientes y colmillos, que lo va a asustar. Yo creo que el resto de los parientes los sacan a ustedes ahí de un ala, digamos, para afuera. ¿Se entiende bien o no? Es Eh, otra tradición social. Es decir, es muy difícil aplicar el Bardo Todol a la situación actual, donde hay una fuerte tradición católica histórica. Yo, mira, recuerdo hace muchos años atrás también, eh, eh, una amiga me pidió que fuéramos a ver una persona que estaba enferma en un hogar, que estaba a punto de morirse, de hecho, y fuimos juntos, y la verdad es que era una señora que estaba desahuciada, digamos, y lo que hicimos fue empezar a rezar el Padre Nuestro. O sea, no es que yo le hubiera dicho ahí empezar a sacar el mala, y un manitarme y unos escupitajos al aire ahí para aumentar el ritual y la cuestión. No, pues hay que conectarse con la realidad de cada situación. ¿Se entiende bien o no? Entonces, es muy difícil aplicar estas cosas y tratar de aplicarlas así de ciegamente, no sé cuál será el beneficio. ¿Sí? Porque este Bardo Todol, además, como vamos a ver adelante, es un proceso que dura 49 días. O sea, ustedes leerían el primer capítulo y ya tienen que enterrarlo por una cuestión de salud pública. ¿Sí? O sea, no podrían ni siquiera, iniciarían un proceso que no puede ser completado. Es diferencia en Tíbet, po. En Tíbet está nevado o estaba nevado 365 días al año, pues, unos cuantos días al año no estaba con nieve, unos cuantos, será un mes, ¿cachai o no? Pero ahora hay más por el calentamiento global. Pero el cadáver no se descomponía con los calores que tenemos mm, nosotros en nuestro mundo occidental, pues, ¿sí? Eran o sea, lugares, de acompañar al muerto hasta que se reencarne. claro, hasta que se reencarne. Porque se supone, supuestamente el muerto, eh, la conciencia del muerto no se separa del cuerpo inmediatamente, se demora un tiempo en separarse. Entonces, este ser cuando se separa nos puede ver a todos. Entonces, cuando tú lees el libro, estás ahí leyendo, teniendo buenas intenciones y como ya está separado del cuerpo físico, tiene otras capacidades para ver lo que estás pensando, para lo que estás sintiendo. ¿Se entiende, no? mm, Mientras que aquí, imagínate, tú vas al entierro de no, un compañero, del jefe que se te murió. ¿Qué estáis pensando cuando se está muriendo el jefe? ¿Ah? Los buenas personas van a decir, que era buen jefe. Y otros van a decir, menos mal que el jefe. Y todas esas cosas supuestamente estarían visualizada por este muerto. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjate tú la disciplina que hay que tener para ni siquiera pensar mal de la persona que está desahuciada. ¿Sí? Es completamente difícil de hacer. Pero hay otro camino, que es el camino de la práctica de las 6 yogas de Naropa, que es el camino que me permite a mí practicar el proceso de muerte. mm, ¿Sí? Y ahí yo veo la utilidad. del proceso de la propia muerte o de la muerte de otro.
No, aquí en la Sei Yoga Naropa uno practica la propia muerte, Ya. ¿sí? Es decir, yo la utilidad que veo a todas estas enseñanzas es que cada uno sea capaz de practicar el proceso de muerte. O sea, que uno no alcanza a construir aquí una terapia, ni agregarlo al conjunto de servicios que uno tiene, qué sé yo. No, no es eso. Es cómo nosotros utilizamos esta enseñanza para nosotros enfrentar el proceso del inevitable proceso de muerte que vamos a tener. ¿Sí? La mayor parte de estas 6 yogas de Naropa se enseñan después del tercer año de retiro, Oh, eh, y por lo tanto es muy difícil. Yo sé que hay ciertos lamas que te enseñan el Powa y hay ciertas cosas que se pueden enseñar como el Powa, por ejemplo. Yo recuerdo que con la Sole parece que estuvimos en un retiro de Powa, con la Gloria también, ya. Sí, algunas cosas se pueden sí. enseñar, pero no todas se pueden enseñar. Por ejemplo, el yoga del sueño es muy difícil enseñarlo porque tendrían que tener la capacidad de estar atentos durante, mientras estén durmiendo. Y además hay que dormir sentado, porque hay que dormir con la columna recta, ¿sí? Locura. Pero existen otro conjunto de meditaciones que no son tan complejas como las 6 yogas de Naropa, pero que se pueden utilizar para que uno mismo pueda conocer el proceso de muerte. ¿Se entiende bien o no? O sea, no estamos aprendiendo todo esto para enseñárselo a otro, sino básicamente para aprender uno, para uno conectarse con este proceso de muerte. Creo que es lo más práctico que se puede hacer. ¿Y Bien. cuáles son las otras meditaciones no tan complejas? Bueno, una es POWA. Hay ciertas meditaciones en la cual tú puedes practicar en el momento de dormirte. En el momento de dormir, uno puede dormir, es como hacer vipassana en el flujo mental, hacer Ujú. vipassana en el flujo mental mientras uno se va a acostar. Lo que pasa es que cuando tú estás acostado horizontalmente, te va a vencer el sueño, ¿cachai, no? Entonces Mm. tendría que estar sentado en posición de meditación, ¿sí? Es, Y eso es más hacerlo fácil. en el sueño tiene que ver porque la conciencia es una forma en que la conciencia se apaga, por ejemplo. O sea, es como No, la conciencia nunca se apaga, siempre está activa. formalmente es como que no, es Sí, una forma de sí. dejar Lo que pasa es que uno en el yoga del sueño desaparece el conjunto de percepciones. El eso. escuchar, ya no escucha, ya no ve, ya no huele, ¿sí? Nunca están Claro. totalmente apagadas porque si tú en una Ah, noche de hecho, te despiertas por el olor de algo, ¿no es cierto? Por el gas, ¿no es cierto? Al gas se le pone olor y un olor fuerte, cosa de que cuando aunque estés tú durmiendo, podrías oler ese olor. Hay gente que no lo huele y se muere igual, po, mm, pero podrías olerlo, o un ruido fuerte te despierta. Es decir, los sentidos siempre están allí, pero en de el hecho, la sueño, conciencia en el dormir yo creo que se dispara más aún por los sueños, por ejemplo, que son claro, eh, es que los sueños son súper buenos porque uno se da cuenta de la realidad, pero para eso hay que tener entrenamiento. Esto ya es superior a hacer una práctica básica como chamata o vipassana, digamos. ¿Ah? Esto requiere ya más tiempo, pero, pero se podría hacer, digamos. Es mm, cuestión de practicarlo y todos avanzaríamos en eso. Entonces, ¿por qué no se puede traer estas cosas en la práctica? Por ejemplo, en la tradición budista hay varias formas que el cadáver se le puede hacer. Una de las formas es enterrarlo, otra es quemarlo, como en la India, cremarlo, como en India, pero también se entrega el cuerpo, se puede entregar el cuerpo a los buitres. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, como tú ya saliste de tu cuerpo se podría convertir en alimento de otros seres. ¿Te das cuenta, no? es como Yo, ser donante, ¿cómo? como ser donante. Claro, como ser donante. La diferencia está que, en principio, si bien, por ejemplo, la tradición budista norteamericana se insta a las personas a donar los órganos, estos órganos tienen que ser donados antes de 24 horas después de muerto, ¿no es cierto? Para que se conserve eh, incluso lo más luego posible. Bueno, pero si tú estás si tú estás en un proceso meditativo y quieres encontrarte con la muerte meditando, no podías donar el cuerpo. Es más, te tiene que quedar ahí durante un tiempo, digamos.
digamos. Eso es lo que pasa en los monasterios. claro, Entonces no es tan compatible con la idea de donar. No es, los ya. norteamericanos tienen esa tradición, donar los órganos del cuerpo, pero los budistas de Tíbet no, pues no lo donan, se quedan ahí meditando y pasan varios días en estado meditativo, los grandes maestros por lo menos. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas no son tan triviales, po, ¿sí? Eh, Mm. bueno, por ejemplo, tú podrías entregar tu cuerpo a los buitres. Yo les decía que yo le propuse a mi hija que entregaran mi cuerpo a los buitres, a los perros, a quien quisieran. Se opusieron, me dijeron que no iban a hacer eso. Eh, ¿Tú les propusiste de verdad? sí, pues sí, pues sí, pues les propuse otras soluciones, que me embalsamaran, que me jibarizaran la cabeza, que me pusieran en un llavero. No quisieron nada de eso, quieren puro cremarme nomás. ¿Cachai? Mejor. Y eso tiene que ver, medio en broma, medio en serio, ¿no? Eso Sí. tiene que ver, esto tiene que ver con las tradiciones interiorizadas, y mi hija no son católicas, ¿sí? No tienen Mm. nada a pesar de eso, tú veías una tremenda resistencia. Mientras que en la tradición católica, mira, en las muertes en la tradición budista, como tú estás meditando, estás completamente solo. No estás acompañando a la nana, a la viejita, a la tía que se está muriendo, le tomáis una manito mientras está durmiendo. No, pues, es completamente sola en el estado meditativo. Mientras que la tradición occidental es esta muchedumbre en los fénetros de una persona que recién ha fallecido. Son dos tradiciones completamente diferentes que son muy difíciles en este momento de compatibilizar. Además que, obviamente, en Occidente los curas van a defender sus tradiciones. ¿Por qué la irían a cambiar así como así? Digamos, ¿sí? Entonces, esto es la dificultad. Bien, adoptando o yo proponiendo la adopción de estos conocimientos para la propia práctica del proceso de muerte, entonces ahora sí podemos entrar a ver los distintos procesos. Esto va muy rápido porque ya me quedan pocos minutos, pero existen 6 bardos. Los primeros 3 bardos son el bardo de la vida. Por ejemplo, el bardo de estar despierto. Ahora todos nosotros estamos en el bardo de estar despierto. Bardo es un periodo de tiempo, un interregno, ¿sí? Como un paréntesis. Después está el bardo del sueño, que ahí es donde se practica el yoga del sueño, ¿cierto? Y después está el bardo de la meditación, donde uno practica meditación, ¿sí? Eso es en el bardo de la vida. Cuando uno se muere está el bardo del momento de la muerte, ¿sí? Es que cuando ya la persona no tiene pulso, ya, no, ya perdió todo proceso. Hay un proceso completo, ¿ah? Hay un conjunto de cosas que suceden que es una otra lámina súper especializada que tendríamos que verla más adelante, digamos, ¿sí? Después está el bardo del devenir. Este bardo del devenir, aquí es donde aparecen todos tus temores y todas tus felicidades, ¿sí? Y aquí hay una instrucción. Este bardo del devenir no es real, son todas ilusorios. Entonces uno tiene que aprender a ver los fenómenos ilusorios, ¿sí? Por ejemplo, los que tuvieron en el instructorado, vimos Chenrezig, ¿verdad? Y Sí. Chenrezig tiene la característica que es una de las deidades de las 52 o 48 deidades positivas, buenas que aparecen en el bardo. Entonces, si tú practicas Chenrezig, los reconoces en el momento de la muerte. ¿Se entiende? ¿No? Por eso hay que practicar Chenrezig, porque va a aparecer en el momento de la muerte y yo soy capaz de reconocer esa deidad. Pero también van a aparecer deidades desairadas, con colmillo, azules, oscuras, con cuchillos, con espadas, que son nuestras propias negatividades que aparecen de esa forma en la tradición tibetana. ¿Se entiende, no? ¿Cómo van a aparecer esas positivas y esas negativas en nuestra tradición? No lo sé, ¿sí? Por eso hay que entrenarse en esto, por eso uno tiene que aplicar esto y transformarlo a un mundo occidental. Entonces, lo que va a pasar es que cuando aparezcan estas deidades negativas o terribles, que son ilusorias, no son reales, la persona se asusta, ¿sí? Y arranca. Y al Mm. arrancar puede provocar su renacimiento en cualquier ser inferior, una hormiga, un ratón, un perro, un gato, y no en un ser humano. ¿Por qué? Porque todo este proceso busca que tú vuelvas a renacer como ser humano, porque si no renaces como ser humano, no tienes posibilidades de alcanzar la iluminación. Es decir,
todo este proceso de aquí no es un proceso terapéutico, es un proceso para alcanzar la iluminación. ¿Sí? Entonces, si tú renaces como gato perro, por más simpático que sea el perrito de Gasco, por ejemplo, eh, tú no alcanzas la iluminación siendo un perrito de Gasco. mm, Ni el gatito, ni Garfield, ninguno llega a alcanzar la iluminación. Para alcanzar la iluminación tenemos que ser humanos. Por eso, este proceso busca que tú vuelvas a tener un renacimiento humano como primer objetivo. El segundo objetivo es que existen técnicas, que son las 6 yogas de Naropa, para alcanzar la iluminación en cualquiera de estos bardos. ¿Sí? Tú mm, puedes iluminar el bardo del devenir, en el momento de la muerte y en el bardo de los fenómenos. El bardo de los fenómenos es el bardo del renacimiento. ¿Sí? Y ahí es cuando uno elige al padre y a la madre. ¿Sí? Y uno es responsable de eso. Uno en el mundo occidental no es responsable de los padres, ¿no es cierto? no. ¿No es cierto? Uno le echa la culpa, es que mi papá me pegaba, no, es que mi mamá me retaba, y los culpables son el papá y la mamá. Sin embargo, desde la tradición budista, uno fue el que eligió los padres de todas las posibilidades que habían. ¿Sí? Entonces, y eso es súper importante porque si tú naces, aunque parezca medio conservador mis palabras, si tú naces en la familia correcta, vas a tener más oportunidades de conocer, de tener un camino espiritual. Mm, ¿Sí? Yo cuando estaba con mi maestro le decía que yo quería renacer y ser monje y esto y lo otro. Entonces mi maestro me dijo, lo único que usted tiene que desear es renacer en una familia budista. Eso me decía como consejo. No desee muchas cosas, solamente desee renacer en una familia budista, porque una vez que renace, él pensando en la familia budista que existen en India y en Nepal, ¿no es cierto? Que mm, mandan a sus hijos a los 10 años al monasterio, ¿sí? Pero en Occidente tenéis cero posibilidad que a los 10 años vaya a un monasterio, cero. sí, Te van a acusar de abuso sexual, de padres desnaturalizados, te van a meter, quizás, ¿qué te van a hacer? ¿Sí? No hay ninguna posibilidad, ¿sí? Tenéis que ir después de los 18 años seguir realmente. Pero ya te perdiste toda la educación que hay desde pequeñito en esta tradición. ¿Sí? Entonces, el objetivo de todo esto es alcanzar la liberación en alguno de estos bardos. Ese es el objetivo de estudiar los bardos y el proceso de la muerte en el budismo tibetano. Entonces, yo estudio el proceso de la muerte para alcanzar la iluminación, entender la ley del karma y sobre todo entender la naturaleza de la mente. En la tradición budista, quien entiende la naturaleza de la mente se ilumina. ¿Sí? Todos sabemos lo que es el karma, que la acción y la reacción, es que si yo maté a alguien en la vida pasada, en esta vida me va a ir mal, pero la verdad es que no se entiende el proceso del karma, no se sabe, no es ración, es muy profundo el proceso de karma. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, mm, si uno fuera muy estricto con la palabra buen karma, uno lo que tendría que decir que ¿quién tiene buen karma? Aquellas personas que en esta vida se conectan con un camino espiritual. Tener dinero, ser bello o ser inteligente no, no es buen karma desde la tradición budista. Buen karma significa conectarme con un camino espiritual, ¿sí? Pero tener dinero, ser bello, ayuda, po. ¿Se entiende, no? Esa es como mm, la característica central. ¿Quién tiene buen karma? El que tiene conexión con el camino espiritual. Budista en particular, ¿no? Pero podría ser otro. Pero en budista en particular. Eso significa tener buen karma. Sin embargo, nosotros vamos a decir, tengo buen karma porque tengo una casa, tengo un auto, que tengo los ojos azules, qué sé yo. Me parezco a Brad Pitt. ¿Conocen a Capucelo? Un cómico argentino que tiene un personaje que es como un argentino, así común y corriente, pero tiene el pelo rubio, entonces le dicen Brad Pitt. Entonces le gritan, hola Brad Pitt, ¿cómo andás Brad Pitt? Es muy gracioso. no, el Sí. capuchana. Bueno, ¿se entiende bien o no? ¿Para qué queremos entender el proceso de muerte? ¿Para qué? Para encontrar la iluminación, para entender la naturaleza de la ley del karma y la naturaleza de la mente. ¿Y cómo yo puedo aportar a mi occidente? Porque finalmente, en la tradición budista mahayana, lo que queremos es desarrollar la bodhicitta.
la intención de ayudar o beneficiar a los otros. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque este es un proceso que está centrado en mí, pues, ¿no es cierto? Yo practico el proceso de muerte. Bueno, hay un libro muy recomendable que si lo pudieran comprar y leerlo, es muy bueno, se llama The Blind Spot. Está el autor principal, aunque esté el último, es Evan Thompson. Evan Thompson es uno de los autores que escribió el libro El árbol del conocimiento junto a Francisco Varela, Evan Thompson y Eleanor Roch, que escribieron El árbol del conocimiento. Y este Evan Thompson ha escrito un montón de libros que tienen que ver con la conciencia, la experiencia humana, recogiendo toda la tradición budista, ¿no? Y este Adam Frank y este Marcelo Gleiser son dos astrofísicos, Ay, para que vean que la cosa no está tan radicada en el mundo de la sociología, de la psicología o de la neurociencia, sino que se está abriendo a mundos como el mundo de la física, las matemáticas. De hecho, hay teorías de la conciencia generada por una autora, no me acuerdo el nombre, que es cuerdista, trabaja en cuerdas, ¿ya? En gravitación y en cuerdas. Bueno, él dice en este libro que hay tres preguntas clave: el origen del cosmos, el origen de la vida y el origen de la conciencia. Cuando nosotros estudiamos el proceso de muerte, podemos dar respuesta a estas tres cosas. Eh, para mostrar esto, veamos esto. Esto de aquí es el Monte Meru. El Monte Meru está sobre una tortuga, en la que dice la mitología budista, y en el Monte Meru está dividido en dos, ¿no? Una parte de abajo que están los reinos inferiores, ¿no es cierto? Los viernes e infiernos, fantasmas hambrientos y animales, y en los reinos superiores son los humanos, semidioses y dioses. En la tradición budista, la práctica, la práctica conecta la psicología humana con el cosmos, cosa que hoy día no sucede en la ciencia. La ciencia, por un lado, estudia la cosmología, que es la física, el universo y toda esa historia, y por otro lado hay otros especialistas que son psicólogos, ¿no es cierto? Es decir, vivimos en un mundo separado y no conectado como lo decían las antiguas tradiciones y que también lo decía el catolicismo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que si nosotros queremos alcanzar la iluminación, queremos salir del sufrimiento, necesitamos conectar estos dos mundos, ¿sí? El mundo que, de nuestras emociones, de nuestras percepciones, de nuestra experiencia, con todo el resto del universo, ¿sí? Y eso produce una conexión entre dos cosas que no están abiertas. Todo eso se puede producir a través de las enseñanzas del proceso de vida y muerte. Y hasta aquí llego. ¿Alguna consulta antes de terminar? eh, sí, varias. Sí, yo también, son demasiadas. Eh, Ay, bueno, el Dalai Lama, yo tenía un libro que es Dormir, Soñar y Morir, algo así, ¿cómo era? Sí, no es del Dalai Lama, es de otro autor que escribió estos encuentros. Sí, así se Pero llama. era Es de Varela, de hecho, es de Varela. Ese libro es de Varela. Varela de Clava, pero en el fondo eran encuentros con el Dalai Lama que los Sí, organizaba pero yo vi, uy, esta cuestión que estoy leyendo era de 1992. Era como la cuarta conferencia. ¿Esto ha seguido estos encuentros interdisciplinarios porque eran encuentros interdisciplinarios y justamente muchos científicos de Occidente, como dices tú, esto ha continuado porque yo estoy súper curiosa, no entiendo nada, trato de entenderlo, lo he visto, no puedo entender la física cuántica, pero yo siento que en la física cuántica está esta cosa porque es algo como que no es medible, no es se sale como de la física mecánica, por decirlo, y es algo que no es medible, y desde ahí yo he escuchado a varios hablando un poco de la conciencia como fenómeno eterno, o que no sé cómo llamarlo, como un fenómeno, bueno, que ahí está o sea, como que han relacionado esto con esta conciencia, no solamente, como incluso que el cerebro, que va más allá del cerebro como receptor y generador de conciencia. sí, tal cual.
Sí, ¿Se esto entiende? ha seguido. De hecho, en el Man in Life han publicado eso, por ejemplo, publicaron un libro que se llamaba Las emociones destructivas, este libro que es Dormir, soñar y algo más. Eh, Mm. Hicieron otro de cosmología, uniendo justamente lo que les digo yo, desde la psicología al mundo exterior. eh, han, Existe todo ese tipo de cosas y ese es el intento más serio de conectar Occidente con Oriente, pero, pero esta enseñanza en particular del proceso de muerte todavía no ha sido considerada ni desde el punto de vista de la práctica. Los lamas lo que hacen es repetir esta enseñanza como están en los libros, ¿no? ¿Sí? No alcanzan a conectar, o creo yo que cualquier persona que le diera una vuelta a esto vería la imposibilidad de practicar todo esto. Ahora la otra vez veía también, estaba viendo el tema de los psicodélicos, que no sé si el Ah, budismo lo toma un poco, que en las neurociencias hay un crecimiento exponencial en los estudios, que todavía sí, está prohibido, digamos, por la FDA y todo esto, pero los que igual se han hecho experimentos, etcétera, y por ejemplo con la ayahuasca, que sí. ya hablan de que esta es volvemos a esta cosa de tradición milenaria, o sea que incluso las cuevas de estas prehistóricas, ¿cómo se llama? Que hay unos honguitos, por ejemplo, que están los animales y unos honguitos chicos, o sea, como que cultura ancestral y sobre todo incluso los aztecas, los mayas, la usaron mucho como para ampliar el conocimiento y la conciencia, etcétera. Entonces ellos hablan de que la ayahuasca tiene hay una experiencia muy cercana a la muerte y que las vivencias son muy cercanas, un poco eso, o sea, y como esta ampliación de la conciencia, porque en el fondo con los psicodélicos lo que se hace es que hay una relajación de las conexiones neuronales, entonces la conciencia se amplía más. Claro. Y se puede resignificar, qué sé yo, eh, la vida, o sea, no sé, es toda una cuestión, pero pensaba yo si los budistas consideran es como yo sentía que esto es como un camino corto para, para Mira, los budistas no se drogan, lo que sí, sí se drogan son los oráculos. En eh, Tíbet hay oráculos, personas que sí son oráculos. Ellos sí se drogan y tienen experiencia y que después las cuentan. Muy parecido a la onda del chamán. En no, la si yo me acordaba esto la ética del budismo de no drogarse, pero eh, estaba pensándolo como planta probemos medicinal, decir no. no ¿Ah? como droga recreativa, por decirlo. No, pues no es recreativo. No. Rosana, y ahí estamos terminando. Yo igual tengo una pregunta. Dígame. Rosana primero, ¿no? Está ahí muteada, Rosana. Gracias. Que no, que me van a saltar las preguntas de contenido, está súper interesante. Muchas gracias por la charla, súper aclaradora, un montón de cosas. Me surgen mil preguntas, pero quería preguntarte el curso, taller posible no sé si ya está claro que lo van a dar o no respecto a este tema. em, ¿Cuál es el objetivo y qué tan las prácticas, en qué línea irían? Si es que es con práctica. Yo el curso es mostrar qué es el proceso de muerte en el budismo tibetano con detalle. La Ya, idea es hacer un conjunto de prácticas meditativas que te ayudan a eso. No se puede enseñar las 6 yogas de Naropa porque son muy ya, complicadas, requieren mucho trabajo, pero sí se podrían hacer una en el marco que lo vamos a hacer online si es que se hace. ya. Y lo ideal sería presencial, porque si fuera presencial ahí yo les podría enseñar el POWA, Mm. ¿ah? Que es una de las técnicas que hay para subir la conciencia, ¿sí? Pero no es posible hacerlo presencial, digamos. ¿Y quién va a hacer el curso? Muchas Eh, gracias. yo y alguien más, no sé, no Ya. estamos claros en eso, ¿Y cuánto duraría? tampoco sé. Ya. La idea tampoco es que sea tan largo, sino es Mm. viendo. Es súper interesante. ¿Quién más? Y la última, Yo, Jimena. Luciano, sí, mira,
Yo lo que entiendo entonces de Powa es que es una práctica que te ayudaría como a que tu conciencia fuera el lugar adecuado si uno es budista, ¿no? O sea, como Claro, que, que vaya donde tiene que llegar. ¿Es como eso? sí, que vaya al lugar que tenga que llegar. Iría a una cosa llamada tierra pura, a un lugar Ah, llamado tierra pura. ¿Cachai, no? La pero idea la tierra pura no es donde está Mitaba. es que hay una tierra pura de Amitabha, hay una tierra de Azukabati, hay muchas Ya, tierras puras. De hecho, cada ya, individuo sí, tiene su propia tierra ya, pura. Es un estado de ya, conciencia, no existe un lugar. entiendo. Y mi karma, ¿cómo afectaría? O sea, en el fondo yo podría ir a dar a un bardo de estos, no sé, de hielo, no sé, de fuego, O un infierno, claro. a Podría un ir a parar ahí. infierno, claro, claro, claro. Podría Pero ser, digamos, no lo igual, sé. no, pues no lo sabemos, pero en ese sentido la práctica al ser budista se hace igual. No te entendí. Mm, sí, como que, o sea, claro que igual, pues no importa dónde uno vaya a dar en realidad, Ah, pero que cuando tú haces la práctica, si ¿ya? la haces, las probabilidades de ir a parar a un infierno van a ser menores, po. Siempre, Ah, ya, siempre puede pasar algo, pero tú te estás entrenando para que eso no suceda. ya. ¿Sí? Claro, así como me entreno para la compasión, para Vipassana, me entreno también para que mi conciencia vaya a un lugar donde espero que llegue. Eso es, ¿no? Claro, Ya. exacto. Ah, ya, ya. Gracias, Luciano. Va a estar Nada más. interesante eso. Bueno, eh, nada, pues. Muchas gracias por Gracias a asistir. ti. Muchas Gracias a gracias. ti, gusto Bueno, haberte cuídate. visto, qué rico. Que Sí. estén Gracias, todos súper Luciano. bien. Que estén muy Gracias, bien. cuídate.